compartimos el domingo pasado, orar igual a, revisa tus notas, orar igual a éxito. ¿Por qué dijimos que orar es igual a éxito? Porque vimos en la palabra que hay tiempo para todo, dice el sabio Salomón. Hay tiempo para la paz y para la guerra, para sembrar y para cosechar, para reír y para llorar, para trabajar y para descansar. Es una lista enorme que dice Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo en la vida. Pero el apóstol Pablo en Efesios 6:18 trae una revelación mayor, porque pone una revelación encima de la revelación que pone el Antiguo Testamento. Y dice entonces en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes, o por todos los santos. Entonces, Pablo pone una revelación encima de la otra y se junta entonces. Si la Biblia dice que hay tiempo para todo, la Biblia también dice entonces que en todo tiempo, sea de paz, sea de guerra, sea tiempo de sembrar, sea tiempo de cosechar, sea tiempo de llorar o de reír, sea tiempo de meditar o tiempo de trabajar. En cualquier tiempo vamos a orar, y dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que dijimos el domingo pasado que cuando dice velad en esto, ¿qué significaba? En esto no seas, ¿qué? Díganos fuerte. Les dije que recordaran esas frases. En esto no seas perezoso. 5 han recordado. Significa eso, flojéate en cualquier cosa, menos en la oración. En un día muy ocupado te das tiempo para trabajar, pero no dejas de almorzar. No dejas de comer algo en la noche, cenar o en una merienda, no dejas de desayunar. De pronto en un día ocupado no dejaste de hablar con un amigo 15 minutos. En un día muy ocupado de pronto no dejaste de correr 25 minutos. En un día muy ocupado no dejaste de hacer algunas cosas, de pronto mirar un noticiero 20 minutos. No dejaste de hacer muchas cosas que son rutinarias, pero en ese día muy ocupado de pronto dejaste de orar. Y el domingo último enseñamos la diferencia entre la mayoría de creyentes que oran eventualmente cuando necesitan que Dios los escuche, porque tienen urgencias y necesidades. A diferencia de los creyentes que oran desarrollando una vida de oración, que son dos cosas completamente diferentes. Y expliqué cómo Dios es el mismo frente a unos y frente a otros. Pero también expliqué que frente a los primeros, muchas veces, aunque Dios está delante de sus narices, no pueden recibir de Dios porque está en una situación de urgencia y de desconfianza. Está en una situación de necesidad, pero de distanciamiento a la vez. Pero en este otro caso, los que tienen una vida de oración, porque la han desarrollado día a día, porque se han comprometido con ellos mismos, desarrollar un carácter que dentro de esa formación hay una dependencia de la persona de Dios, y hay un hábito de comunicarse con Dios. Entonces tienen una vida de oración que se sigue desarrollando. En estos segundos es más fácil porque tienen una confianza desarrollada, su fe entonces se extiende y reciben de Dios con mayor facilidad, y Dios está dispuesto para todos por igual. ¿Recuerdan eso, iglesia? Dicho eso, les dejé una tarea. ¿Cuál era? Que lean Proverbios. ¿Qué era? Van bien. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Solamente esos 9 versículos. ¿Cuántos han leído esos versículos en casa? Levanten la mano. Han cumplido la tarea. Levanten, pero se quedan ahí con la mano orgullosamente levantada. ¿Quiénes están contentos de haber leído? 5, 7, 10, 15 personas quizás. Un aplauso para los que han cumplido la tarea. Pregunta a tu vecino, ¿y qué de ti? El próximo domingo les voy a preguntar, y yo sonrío porque ustedes sonríen, pero en el fondo no hay una risa, en el fondo hay una exhortación. Porque si tú no lees un pasaje así de chico, de 9 versículos, que lo puedes leer en 5 minutos 2 o 3 veces el pasaje, y no lo lees,
¿Cómo quieres crecer en tu relación con Dios y que tu oración crezca, sea mejor? Así que voy a anotar, o si no anotaste, anótalo ahora en tu teléfono, en tu hojita, donde tomas notas, anótalo y di tarea, Efesios 6 del 10 al 18. El próximo domingo voy a preguntar, y si no levantas la mano, tú y yo nos vamos a avergonzar. Tú de sentado y yo de parado, porque imagínate preguntar a cientos y cientos de personas y que solamente 15 personas recuerden que querían hacer algo que les pedí. Así que el próximo domingo no hay manos levantadas, en un 60, 70%, mejor yo me bajo y nos unimos y nos ponemos a orar. Ahora, eso no va a pasar el siguiente domingo porque tenemos nuestro invitado, pero después del invitado vamos a seguir compartiendo oración igual a éxito. Porque si no crecemos en nuestra forma de orar, en nuestra vida de oración, no crecemos. La oración y la fe crecen juntas. La oración y la comunión con Dios son una misma cosa. Entonces, si tú no estás orando mejor que hace 2 años, entonces tu vida no está creciendo en fe ni en intimidad con Dios. Si tú de acá al siguiente año no llegas a un nivel de oración un poquito más alto, quiere decir que tu vida no está un poquito más alto en tu crecimiento espiritual. Amén. Entonces, quiero seguir avanzando bajo el fundamento que pusimos el domingo pasado. Entonces, quiero avanzar con otro punto, que es orando en el nombre de Jesús. Avanzamos un punto el domingo pasado, avanzamos otro ahora, orando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen un vehículo que conducen? Carro, camioneta, levanten la mano. ¿Quiénes tienen un vehículo? Varios de ustedes. Muy bien, gracias. Cuando tú vas a abrir la puerta de tu vehículo, usas una llave, ya sea manual o ya sea un contacto de alarma, pero tienes algo con que abres y tú dices, estoy abriendo la puerta de mi carro. Pero realmente tú no la estás abriendo. Está abriendo la llave que estás manejando. Te sientas al volante y entonces para arrancar, para dar el contacto y el sistema eléctrico enciende el vehículo, tú necesitas meter la llave en el contacto y arrancar. O en los carros modernos la misma llave la pones a un ladito y hay un contacto no físico, pero está ahí la llave y arrancas igual, aprietas, haces un botón, pero tiene que estar la llave ahí. Entonces tú abres tu carro y tú arrancas tu carro, no porque tú lo haces. Tú no puedes decir, estoy arrancando mi carro. Decimos eso, pero es la llave que está contigo, que está abriendo y arrancando el carro. Entonces, sin esa llave, tú no vas a ningún sitio. Tú no te puedes sentar y decir, dejaste la llave en la casa y decir, carro, arranca ahora. Y no puedes acelerar y decir, arranca ahora, porque he perdido las llaves y quiero arrancar igual porque tengo que ir a trabajar. ¿Cuántos pierden las llaves a veces y están apurados? Hay alarmitas ahora que te hacen recordar dónde está tu llave perdida y suena una alarmita y la encuentras en el baño, en el jardín, donde sea. Pero bueno, si te sucede eso, tú no puedes decir, carro, arranca porque me conoces, yo soy tu dueño y arrancas ahora porque necesito ya salir. Tienes que tener la llave. Si no tienes la llave no vas a ningún sitio. Así es la oración en el nombre de Jesús. Si tú no entiendes la importancia, el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, tu oración no va a ningún sitio. Entonces, el nombre de Jesús es la llave para que tu oración sea una oración eficaz y cada vez más poderosa. Amén. Juan capítulo 16 dice así el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre os lo dará. Di conmigo, todo lo que pidieras al Padre. Entonces, Jesús está a la diestra de Dios el Padre, ese es su lugar físico, pero como Él es espíritu, no solamente está ahí, Él está en todo lugar, porque Él es Dios. Pero su lugar, su ubicación es a la derecha de Dios el Padre. ¿Haciendo qué? Él estuvo aquí enseñando.
Ya no está enseñando porque físicamente no está aquí. Él estuvo aquí sanando, ya no está sanando, pero las cosas que Él hizo aquí en la tierra las sigue haciendo a través de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero ahora entonces Él ha pasado a otro ministerio, dice el libro de Hebreos. Entonces a la diestra de Dios el Padre, el Señor Jesús está como intercesor. 2, está como mediador. 3, está como abogado. Y 4, está como Señor. Entonces Jesucristo está cumpliendo bíblicamente estas 4 funciones a la diestra de Dios el Padre. Entonces, ¿cómo sigue sanando Jesús? A través de la iglesia. ¿Cómo sigue enseñando Jesús? A través de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros continuamos la obra que Jesús hizo en la tierra. Para eso Él nos ordenó ir en su nombre. Pero las otras labores que he mencionado, Jesús las sigue haciendo desde el cielo. ¿Cuántos intercesores hay en el cielo y en la tierra? Uno solo. Eso dice la Biblia. Pueden aparecer 250 mediadores que nuestro país dice que son mediadores, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay uno solo, los demás no existen. Dí conmigo, los demás no existen. Ahora, tenemos que ser amorosos para compartir esto. Yo comparto eso en casa, pero no vamos a ir a golpear a nadie, ¿eh? Vamos a ir a amar a las personas que de pronto no creen lo mismo, porque no han sido enseñados en lo que dice la Biblia. ¿Cuántos abogados hay en el cielo y en la tierra? Uno solo, dice la Biblia. ¿Cuántos mediadores entonces hay? Uno solo, un solo mediador, un solo abogado, un solo intercesor. Dice Hebreos 7:25 que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo, dice, para siempre. Otro versículo dice que cada día está intercediendo por quienes, por ti, por mí, por todos los que somos uno con Él. Así que Él está ahí como Señor. ¿Por qué está como Señor? Porque solamente Él está en ese señorío y Él está cubriendo en intercesión, Él está cubriendo como mediador y como abogado en los corazones y las vidas de los que hemos entregado nuestra vida a Jesús y vivimos bajo su señorío. Dile a tu vecino, vivimos bajo su señorío. Eso es importante entender. Entonces, Él nos ha dejado su nombre. Él dice en aquel día, ¿cuál era aquel día cuando Él enseñó esta verdad? Jesús no había muerto todavía. Estaba hablando con sus discípulos, ¿correcto? Ahora, entendamos ese plano de confianza, de relación cercana e íntima con sus discípulos. Entonces, Él caminaba, almorzaba, reía, compartía cosas espirituales, también cosas naturales y prácticas, navegaban continuamente, era un medio muy común, iban de un lado a otro navegando, cabalgaban, y Jesús estaba con ellos, sus discípulos le pedían. Había un tesorero que compraba la comida para todos, y cuando había 4,000, 5,000, Él multiplicaba los peces y los panes, como dicen las historias bíblicas, y Juan dice, si hubiera espacio para escribir todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros en la tierra para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces, cuando leemos 2 pasajes que Jesús multiplicó la comida, no fueron los únicos 2, porque Juan dice que no habría espacio para escribir todos los milagros y señales que Jesús hizo. Entonces, imagínense eso, que los discípulos tenían confianza con Jesús. Y dice la palabra entonces que le pedían cosas a Jesús. Ahora, entendiendo ese contexto, Jesús dice, en aquel día, ¿cuándo se está refiriendo? Una vez que yo muera y resucite y esté a la diestra de mi Padre, que ya les he mostrado que Él está haciendo a la diestra, y dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren, ¿a quién? ¿A quién? ¿En nombre de quién? De Jesús será hecho. Eso es tan importante. Puede ser que lo conoces, pero lo tengo que reiterar. ¿A quién pedimos? Siempre al Padre. Jesús nunca enseñó en su palabra, ni en ninguna parábola, ni enseñanza, ni ilustración, que se pedía a Él. Ahora, ¿por qué recalca a sus discípulos? Porque en la confianza que tenía
con sus discípulos y viviendo con ellos, ellos le pedían cosas a Jesús. Le pedían: maestro, enséñanos la parábola. Maestro, no hemos aprendido. ¿Qué querías decir? Maestro, ¿tienes hambre? Maestro, ¿dónde nos detenemos? ¿Dónde almorzamos? ¿Cómo hacemos la cena de la Pascua? Y siempre estaban en una interrelación. Y Jesús les dice a los suyos de confianza, les dice: en aquel día, cuando yo muera y resucite y después esté sentado en la diestra de mi Padre, en aquel día, cuando ya yo no esté aquí físicamente, ya no me pedirán nada, dice otra versión. A mí ya no me pedirán nada. Le pedirán directamente a mi Padre en mi nombre, porque mi Padre y yo hemos hecho un acuerdo. Él me envió por amor a ustedes y a toda la humanidad, y yo obedecí su plan. Yo entregué mi vida. Ahora le estaba hablando futuro. Dice: en aquel día. Entonces Jesús sabía lo que iba a hacer. Yo entregué mi vida por todas las personas para que sus pecados sean perdonados, para que sean libres de la esclavitud, hechas nuevas personas, caminando bajo mi señorío. Y en ese día entonces ustedes y todos los otros que crean ya no me pedirán a mí, pedirán a mi Padre en mi nombre. Digan: en mi nombre. Digan: el nombre de Jesús. Tenemos que entender, iglesia, el poder que hay en el nombre de Jesús. Tenemos que tener la revelación clara en nuestros corazones, la autoridad real que existe en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios el Padre quiso exaltarlo hasta lo sumo. ¿Por qué? Le tenemos que preguntar a Él y encontramos las respuestas en la Biblia. Dios el Padre dijo: mi hijo me ha obedecido, mi hijo ha cumplido el plan, mi hijo ha cumplido la misión perfecta a la que lo envié. Él ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él ha sido humillado, mancillado, Él ha sido herido, golpeado, escupido, burlado. Él ha sufrido todo lo que quería que sufra, con un propósito: que entregara su vida justa y santa por los que no eran justos ni eran santos. Y he podido cumplir entonces el deseo de mi corazón. Ahora las puertas espirituales están abiertas para que todo aquel que crea en Jesús, en mi Hijo y en lo que Él hizo, reciba mi amor y tenga comunión conmigo. Entonces el Padre hizo ese acuerdo con el Hijo, y el Hijo ahora ha sido puesto por encima de todo. Digan: el nombre de Jesús. Porque dice: para que en el nombre de Jesús. Ya no solamente dice para que en la persona de Jesús. ¿Por qué recalca la palabra en el nombre de Jesús? Para que lo entendamos nosotros de una forma directa. El nombre de Jesús representa y carga la obra de Jesús y la persona misma de Jesús. Todo eso está cargado en el nombre de Jesús. Entonces Dios dice: para que en el nombre de Jesús todo se sujete, en los cielos, en la tierra y en el infierno. Entonces, cuando tú desarrollas tu fe en el nombre de Jesús, te vas a dar cuenta que cuando tú usas el nombre de Jesús, ese nombre es el más alto en todos los cielos. No hay ningún nombre de arcángel, ni de grupo de arcángeles, ni de designaciones de ángeles. No hay ningún nombre más alto en el cielo, es el nombre de Jesús. Porque el Padre quiso que sea así. No hay ningún nombre más poderoso que el nombre de Jesús aquí en la tierra. No lo hay, no existe. Y no hay ningún nombre con mayor autoridad en todo el infierno que el nombre de Jesús. Y eso tú y yo tenemos que creerlo. Tenemos que encontrarlo en la Biblia, en un pasaje, en otro, en uno más, y creerlo. Porque cuando creemos en el nombre de Jesús, nuestra oración va cambiando. Y nuestra oración, la tuya y la mía, tiene que seguir en crecimiento. Nada en lo espiritual quede estancado en nuestra vida. Por eso la palabra está viva, dice. La palabra está viva y llena de poder. Si la palabra de Dios está viva y llena de poder, entonces es que tú y yo, por recibir la palabra, vamos a seguir siendo incrementados en nuestra vida espiritual, para que todo, incluyendo nuestras oraciones, vayan mejorando. ¿Pueden decir amén? Entonces, cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando no solamente de orar en el nombre de Jesús,
sino también estamos hablando de demandar del reino espiritual al reino natural, de demandar algunas cosas en el nombre de Jesús. Son dos cosas diferentes. Jesús dice, en aquel día a mí ya no me pidan, todos se lo pidan al Padre en mi nombre y les será hecho. Pero aparte de eso, tú tienes que crecer en esa misma fe del nombre de Jesús para que desarrolles tus oraciones con el poder que hay en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder. A veces no puedes orar por la persona directamente, pero si tú tienes fe y por teléfono oras en el nombre de Jesús, ese poder viaja a través de la voz por el hilo del teléfono y toca a la persona. Esta mañana un niño tenía la pierna rota y los papás estaban queriendo traerlo al niño en segundo, tercer servicio, y entonces yo dije, saquen un pañuelo, vamos a orar, porque la palabra dice en Hechos que el apóstol Pablo oraba en un paño, una tela, y la unción sanadora entraba a ese paño. Y si ustedes creen que eso funciona así porque es su fe, ustedes van a llevar este paño por el cual voy a orar y van a ir y van a poner en la pierna rota de su hijito, que ya está enyesada, pero para que sí el hueso se suelde en la forma exacta, en la posición perfecta, y que cuando él crezca no tenga ninguna secuela y su pierna quede totalmente sana y restablecida. Les hablé de esa fe y dijeron, sí creemos, entonces oramos para que ellos fueran a su casa y pusieran eso encima de su yeso. Pero el nombre de Jesús es el poder que traslada lo del cielo a la tierra. Hace 3 semanas oré con el hermano Roberto Álvarez, porque él vino llorando un viernes después de la oración. Me dijo, pastor, a mi nieta le están diagnosticando leucemia. Se pensó que solamente era un tema de la sangre y que tenía anemia, pero están sacando análisis y están diciendo que es leucemia, y toda mi familia es cristiana y es mi nieta, y yo le hablé la palabra, le dije, traigan el domingo, vamos a orar desde ahora mismo, pero vengan el domingo con la nieta. Y el domingo siguiente entonces en mi oficina impuse manos en el nombre de Jesús, pero les hablé que tenía que tener fe en el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Jesús. Cuando tú vas al Nuevo Testamento y encuentras las enseñanzas del poder, como hemos leído, en el nombre de Jesús, y la autoridad que el mismo Señor dio en su nombre, y después vas a Hechos y encuentras los discípulos llamados apóstoles ministrando, orando en el nombre de Jesús, desatando la autoridad en el nombre de Jesús, echando fuera demonios en el nombre de Jesús, te das cuenta entonces que la fe en el nombre de Jesús creció tanto para la oración al Padre, pero también para demandar en lo espiritual que sucedan cosas en el nombre de Jesús. Y entonces el hermano, después de 2 semanas, me encontré nuevamente el viernes. Yo ya sabía, porque hemos seguido orando por ella, dando gracias con toda la iglesia, con todos los intercesores, y él me dice, pastor, no tiene nada mi hija, mi nieta, le han sacado todos los análisis una y otra vez y no tiene leucemia, está libre de leucemia. Yo me puse a saltar, yo salto, cuando hay cosas así me pongo a saltar, y él estaba llorando de alegría y yo estaba saltando, y ahora después del servicio voy a juntarme con toda la familia para dar gracias a Dios, porque Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Ahora algunos dicen, pero pastor, otros están muriendo. Es cierto, otros están teniendo una respuesta, es cierto, pero escucha bien lo que voy a decir. Mientras unos sanan milagrosamente y mientras otros no, el nombre de Jesús tiene exactamente el mismo poder, y ese poder está vigente para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Necesitamos creer en el nombre de Jesús. Necesitamos creer en la autoridad y en el poder que hay en ese nombre, porque el nombre de Jesús está intacto en su poder. Sea que unos sanen, sea que otros mueran, quiero recalcar eso. El nombre de Jesús no ha perdido ni un pequeño espacio de poder. Sigue siendo el mismo del cual Jesús habló y delegó a los discípulos, y del cual los discípulos en los hechos desataron el poder del nombre de Jesús. La gente era sanada, era bendecida, era cambiada, transformada por el nombre de Jesús. Tenemos entonces que tomar esto. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes cuando no leen la Biblia? Cuando no ven ningún caso del nombre de Jesús, ni en enseñanza, ni en acción. Entonces cuando se les habla del nombre de Jesús, dicen, sí creo, vamos a orar por la sanidad, sí creo, dicen. Pero ese sí creo está falto del conocimiento de la palabra. Entonces muchas veces Dios baja a nuestro nivel de oración
para tomar nuestras oraciones. Porque Él es un Dios misericordioso. Él baja a nuestro nivel de fe para poder coger nuestras oraciones. Ahora, tú y yo hemos orado como niños. Todos hemos orado como niños. Todos comenzamos igual. Pero no es la voluntad de Dios que sigamos orando como niños. Es la voluntad de Dios que nuestra oración crezca, nuestro nivel de oración crezca. Cuando crece la oración, crece nuestra fe. Va lo uno con lo otro. Cuando crece nuestra fe, crece nuestra medida o nuestro nivel de oración. Cuando crece nuestra intimidad con Dios, también crece nuestro nivel de oración. Entonces tenemos que crecer. Tu oración y la mía no puede ser igual que hace 18 meses. ¿Por qué? Porque hay un espacio espiritual para crecer. Ese espacio espiritual, ¿de dónde viene? ¿De dónde está provisto? De esta palabra. Aquí está el espacio espiritual para que tú ensanches tu fe, para que ensanches tu conocimiento, para que profundices. Y eso no es complicado, eso no, eso es para todos. La Biblia compara el crecimiento físico natural con el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pedro dice en su primer libro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche. Ustedes saben, han visto los bebés, ¿no? Se prenden como pirañas del seno de su madre. ¿Por qué? Porque el bebé sabe, no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe algo: tengo que vivir. Necesito nutrientes, necesito alimento, necesito vivir, me aferro a la vida, he nacido para vivir. Y el bebé sabe eso mejor que nadie y se prende al seno de su madre. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está la vida. Y Pedro dice, así es el crecimiento espiritual. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa es la Biblia. Dí conmigo, es la Biblia. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? No importa que seamos viejos, de mediana edad, jóvenes, no importa. Tú y yo tenemos que entender algo, que tenemos que prendernos a la palabra de Dios. Así como un bebé dice, me prendo de aquí, pase lo que pase, nadie me despega. Lloro, grito, pataleo, no sé hablar ni una palabra, pero me voy a comunicar cada vez que tenga hambre. ¿Por qué? Porque necesito vivir. Y Pedro dice, así igual, péguense a la palabra de Dios, para que de esa manera crezcan. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué significa salvación? En otra versión, significa un crecimiento de dentro hacia afuera. Entonces tú y yo tenemos que crecer. Tenemos que crecer en las verdades de la palabra, porque si no, nuestro nivel de oración no va a crecer. Y tenemos la responsabilidad de crecer. Tú no puedes seguir orando como hace 5 años. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia baja nuestro nivel para tomar nuestras oraciones. Pero Dios no quiere que siempre sea así. Por eso hay personas que recibieron a Jesús porque fueron sanadas. Yo conozco mucha gente que por un milagro, por una sanidad, están hoy día siendo parte de la familia del Señor. Y fue fácil. De pronto ni siquiera tuvieron fe. Un familiar tuvo fe por ellos. Ellos creyeron algo y Dios los sanó. Pero Dios no espera sanarte siempre así. Dios no espera contestar tus oraciones siempre así. Dios espera que tú crezcas. Porque así como el ser humano crece y se desarrolla y no se queda como un bebé toda la vida, así también lo espiritual Dios ha planeado para que tú y yo crezcamos y sigamos creciendo. Y nunca paremos de crecer. ¿Por qué? Porque la base espiritual de la palabra revelada es muy amplia. Y tu vida de oración debe crecer. Ahora, primero tienes que tener una vida de oración. De eso hablamos el domingo pasado. Ahora tienes que saber que esa vida de oración tiene que crecer. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Por la revelación de la palabra. Porque lo siguiente que dice el nombre de Jesús en autoridad, dice, hay muchos pasajes, pero en Marcos, el capítulo 16, versículo 17, entonces dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Dí conmigo, a los que creen. Dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, se echarán fuera demonios. Si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes y no les hará daño. Y dice, ¿qué más? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
Entonces, qué interesante que el mismo nombre de Jesús funciona para ambas cosas. Funciona tanto para que oremos al Padre y tengamos respuesta sobrenatural por el nombre de Jesús, pero también funciona para que demandemos en lo espiritual que las cosas del reino de Dios sean manifestadas en el reino natural o físico. Y ahí les dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Di conmigo en mi nombre. Entonces, tomar serpientes o ver cosas mortíferas no es para que estemos intentando y decir, mira, vamos a hacer una prueba. Voy a tomar veneno y voy a orar. No, no es para eso. Es que si accidentalmente tomas algo descompuesto o venenoso, la Biblia dice que te sacudes de eso y quedas inmune en el nombre de Jesús, como en Hechos 28. Dice que después de ese naufragio, Pablo, con los que habían sido rescatados de un barco que desapareció, pero todos fueron salvos, eran sobrevivientes de algo alucinante, y la gente estaba diciendo, wow, cómo el barco no existe, pero todos han salido en tablas, en tablitas, y ahora están acá, y les prendieron una fogata. Pero sabían que la mayoría de ellos eran presos, dentro de ellos estaba Pablo. Ahora ellos no sabían por qué estaban presos, sabían que eran presos. Dijeron, ¿cómo estos presos se han salvado? Ninguno se ha ahogado, es increíble. Y en eso que estaban juntando más leña para el fuego, dice que una serpiente venenosa se pegó del brazo de Pablo. Y todos los habitantes de esa isla llamada Malta, dice Hechos 28, que pensaron entre sí, lo que viene ahora es que se hinche este hombre y muera. Y dijeron, ¿cómo es la justicia? Dijeron, que este preso se ha salvado de tremenda catástrofe, de una muerte fija en el barco. Pero ¿cómo es la justicia? ¿Qué tal preso será? ¿Qué tal malo será este hombre que sale de esta y muere ahora con esta serpiente? Pero dice la palabra que Pablo, cuando la serpiente se pegó, se sacudió de la serpiente. Y esa es la forma espiritual, que ninguna cosa se puede herir a ti cuando tú conoces el poder del nombre de Jesús. Te vas a sacudir de cualquier cosa que el enemigo o de cualquier circunstancia donde el enemigo no está, viene en contra tuya, te vas a sacudir. Sea de una circunstancia o sea del enemigo, te vas a sacudir. Y Pablo se sacudió. Pablo conocía el poder del nombre de Jesús. Yo estoy seguro que Pablo se sacudió en el nombre de Jesús porque Pablo fluía con milagros en el nombre de Jesús. Está en el libro de los Hechos. Él se sacudió. Y la gente del lugar sabían que era una serpiente venenosa, mortal. Y estaban ahí atentos, porque era un caso especial. Estaban atentos. Se va a hinchar, y va a caer muerto. Porque hemos visto la serpiente que se pegó. Pero no se hinchó, ni murió. Entonces dijeron, este hombre es un Dios. Porque 100% tenía que estar muerto. Entonces, este es un Dios. Y comenzaron a adorarlo. Pablo dijo, no, un momentito. Es el nombre de Jesús. Tienen que conocer a Jesús, a quien yo predico. Yo no soy ningún Dios, pero la gente vio algo sobrenatural y se abrió entonces en sus corazones para escuchar lo que Pablo tenía que decirles. Entonces, la autoridad y el poder para orar por los enfermos y desatar la sanidad divina, la autoridad y el poder para echar fuera demonios y liberar a personas está en la revelación del nombre de Jesús, que en ti y en mí tiene que crecer y seguir creciendo. Porque el Señor Jesús dijo, eso seguirá a todos los que creen. No se refirió solamente a los discípulos también estaban creciendo. Porque en algunas prácticas, ustedes saben, no les funcionó. Oraron y no les funcionó. Y dijeron, ¿por qué tú sanas, Señor? Y nosotros no siempre, en unas sanamos, en otras no. Pero Jesús dijo, es para todos los que creen. Dí conmigo, yo creo. Dí conmigo, yo seguiré creyendo. Dí conmigo, seguiré creciendo. Tenemos que crecer todos. Pero ahí está la verdad. El nombre de Jesús tiene todo poder. En el cielo, en la tierra y en el infierno. Y ambas esferas tienen que conocer tu fe. El cielo tiene que conocer tu fe. La tierra también tiene que ver que eres una mujer y un hombre de fe. Y aún el infierno te va a distinguir porque eres una persona que tienes fe en el poder del nombre de Jesús para hacer que cosas sean cambiadas por manifestación del poder del cielo sobre la tierra, sin ninguna interferencia del infierno. ¿Pueden decir amén? Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por el Espíritu Santo, obrando en cada corazón, en cada mente.
Gracias, Señor, te damos. Yo creo que cada uno de nosotros estamos impelidos por el Espíritu Santo a considerar nuevamente cómo está mi vida de oración. Porque nuestra vida de oración no debe ser la misma. Tiene que ir a otro nivel y después a otro nivel. No se mueve el nivel si tú no escudriñas la palabra. Busca los versículos del Nuevo Testamento que hablan del poder en el nombre de Jesús. Búscalos en enseñanza, pero búscalos también en Hechos. Busca Hechos de los Apóstoles, busca Efesios, busca las epístolas y ve ahí cómo el poder del nombre de Jesús trajo como resultados cambios milagrosos. Y cuando leas esos pasajes de enseñanza de Jesús mismo o de manifestación, créelos, no los entiendas, créelos y comienza a practicar mientras los vas creyendo. Comienza a orar por enfermos. Usa el nombre de Jesús, pero no lo uses sin la palabra, no lo uses sin crecer en la palabra. Métete la palabra primero y comienza a orar mientras vas creyendo para que otros sanen. Sigue creciendo y comienza a orar para tomar autoridad en el nombre de Jesús, porque es para todo aquel que cree. ¿Dónde comienza todo? En tu corazón, pegándote a la palabra. Sin que te pegues a la palabra como un niño recién nacido, no vas a crecer. Tampoco tu oración va a crecer. Lo que sí va a crecer posiblemente son los problemas y las dificultades. Y si eso crece y tú no creces, hay un desbalance. De pronto los problemas te van a sentir que te ahogas o que te aplastan, porque tu fe no está creciendo, tu oración tampoco. Padre, yo bendigo cada hombre y cada mujer tomando decisiones del corazón. Hay una oración de fe corta, directa, basada en la palabra, en muchos versículos, como en Romanos capítulo 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salva. Porque con el corazón, con el espíritu, se cree y se confiesa para justicia. Se cree ahí en el espíritu y se levanta algo. Y con la boca se declara, se confiesa para salvación. Oramos entonces, todos oramos. Mientras oramos todos, varias personas van a nacer de nuevo. Oramos así: amado Padre, gracias por tu amor y por tu plan perfecto. Gracias porque Jesucristo vino y murió por mí, llevó todos mis pecados y todas mis faltas. Señor Jesús, yo te necesito, te recibo hoy como mi Salvador, te entrego mi vida. Desde hoy día eres mi Señor para siempre. Gracias, Padre, por tu perdón y por tu amor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno que tenemos un ambiente para orar también, para recibir también y para creer en lo que Dios ya ha preparado. Todas las personas que han hecho esta oración en una forma sincera de su corazón, quiero que levanten su mano bien en alto ahora. Veo sus manos, no las bajen. La bendición de Dios está en su decisión. Todos ustedes que están levantando su mano, pónganse en pie porque voy a orar por ustedes. Pónganse en pie donde quiera que estén. Voy a orar por ustedes porque es una decisión seria de su corazón. Y cuando Dios ve esa decisión del corazón, hace algo específico. ¿Me están viendo donde estén? Los invito, vamos a hacer una fila aquí adelante. Salgan de donde están. Voy a orar por ustedes. Salgan con toda confianza. Les damos un aplauso. Vengan, vamos. No se queden en su sitio. Ven con gozo, ven con fe a una vida de entrega. Tú le entregas tu confianza, tú le entregas tu fe, tú le entregas tu vida tal como está. No la arreglas, no tienes tiempo para arreglarla. Todos hemos pecado, dice la palabra. Por lo tanto, hemos sido separados de la gloria y del obrar de Dios. Pero apenas ponemos nuestra fe en Jesús, escucha lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios les dio la autoridad de ser hechos sus hijos. Entonces, cuando decimos
todos somos hijos de Dios, no es cierto. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, porque Dios nos creó a todos y Dios nos ama a todos por igual. Pero la Biblia dice, mas a todos los que recibieron a Jesús, como ustedes hoy día, están poniendo su fe en Jesús. A los que creen en su nombre, lo que han escuchado hoy día, Dios, el Padre, les dio la autoridad de ser hechos sus hijos. Hay una autoridad. En esa autoridad espiritual, Dios los adopta como hijos suyos. Esa es una adopción, es algo importante. Es una decisión de tu corazón que hace que el Padre te adopte como su hijo, como su hija. Eso es trascendental, es importante. Cierra tus ojos. Esta palabra que estoy poniendo en tu corazón trae una revelación y te hace verte a ti mismo como una persona diferente en relación con Dios. Porque no vas a ser un creyente más, no vas a ser un devoto más, no, vas a ser una hija de Dios, un hijo de Dios, y vas a vivir de esa manera, sabiendo, mi Padre me adopta para siempre, para el resto de mi vida. Voy a caminar con Él, su presencia va a estar conmigo, y el Espíritu Santo ha sido puesto para protegerme y guiarme. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la decisión del corazón de cada persona que hoy recibe esta revelación, de ser adoptados hijos tuyos, Padre Celestial. Y a través de la sangre y el nombre poderoso de Jesús, ellos son tus hijos, perdonados de todo pecado en sus vidas, libres de toda relación con el diablo. Y son tus hijos adoptados una vez y para siempre. Y en su corazón saben esta verdad, que te pertenecen, oh Dios, y que tú les perteneces a cada uno de ellos, y que tu gracia y tu protección irán con ellos cada uno de los días de su vida. Y en el nombre de Jesús, ellos tomarán nuevas y mejores decisiones. Y en el nombre de Jesús, ellos caminarán en libertad. Y en el nombre de Jesús, ellos producirán frutos de justicia. Ellos serán beneficiados en esta vida. Gracias, Padre, los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Los felicitamos. Tanto gozo nos trae su decisión de fe. Algunos de ustedes vinieron antes, o algunos de ustedes pasaron antes aquí adelante, pero es por la revelación de la palabra que alguien se levanta y recibe algo que antes no tenías. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Vas a vivir así ahora. Ya no solamente eres alguien que crees, o alguien que estimas, o alguien que simpatizas con Dios y con las cosas de Dios. No, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Vas a vivir así, sabiendo que Dios te ama y te respalda. Este jueves a las 7:30 tenemos una reunión. Yo voy a estar ahí. Quiero enseñarles algunos pasos importantes, cómo caminas como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Es importante que vengas. Queremos ayudarte. Si tienes algún pedido ahora mismo para orar por ti, un familiar, queremos conocerlo. Queremos abrazarte como familia. En un instante, alguien que está cerca tuyo, que es un anfitrión de la CCA, te va a dar un fuerte abrazo, que es como un abrazo mío como pastor, porque es lo que quisiera hacer. Pero el jueves quiero verte a las 7:30. Espero que saques tiempo y que vengas a recibir la palabra del Señor. Amén. Entonces, iglesia, nos ponemos en pie. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, por tu unción, por tu presencia, Señor. Gracias por tus hijos aquí adelante, entregados con un corazón puesto delante tuyo. Un corazón dispuesto para ti, Señor. Y tú no lo vas a desaprovechar, Padre. Vas a mostrar, Señor, quién eres y cómo amas, Señor, a los que se entregan a ti. Bendecimos, Señor, a cada persona y a cada familia que os representa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.